Los fieles jadearon, algunos levantándose mientras otros se santiguaban, sus rostros llenos de miedo y confusión. Doña Carmen, una anciana de cabello gris que siempre ocupaba el primer banco, se levantó de un salto, su bastón temblando en su mano mientras miraba a la mujer. «¿Qué dices, Ana?», gritó, su voz ronca cortando el aire. «¿Estás loca? ¿Qué es esa sangre? ¿Qué pasa aquí?». Ana, la mujer, cayó de rodillas, sus sollozos llenando el espacio mientras miraba al padre Ignacio. «Lo mataron», gritó, su voz temblando mientras señalaba al sacerdote. «Él lo sabe. Lo vi todo. Dilo, Ignacio. Dile a todos lo que hiciste». El padre Ignacio dio un paso atrás, sus manos temblando mientras miraba el rosario ensangrentado en el suelo. «Estás equivocada», dijo, su voz grave pero temblorosa mientras miraba a Ana. «No sé de qué hablas. Esto es una locura. Sal de aquí ahora». Pero Ana negó con la cabeza, sus lágrimas cayendo al suelo mientras se arrastraba hacia el altar. «No mientas», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a los fieles. «Lo vi con él. En la sacristía. La sangre, el cuchillo. Dilo, Ignacio. Dilo o que Dios te condene». El caos estalló en la iglesia, los fieles gritando mientras algunos corrían hacia Ana, otros hacia el padre Ignacio, sus voces subiendo como un coro roto. Miguel, un hombre joven con camisa a cuadros que ayudaba en la misa, corrió hacia Ana, sus manos temblando mientras intentaba levantarla. «¿Qué viste?», preguntó, su voz cortante mientras la miraba. «Habla claro, Ana. ¿De quién es esa sangre?». Ana levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas mientras miraba a Miguel. «De mi hermano», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba al sacerdote. «Tomás. Lo mataron hace una semana. Y él lo sabe. Estuvo ahí». El silencio volvió como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia el padre Ignacio mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Carmen jadeó, su bastón cayendo al suelo mientras miraba al sacerdote. «¿Tomás?», susurró, su voz temblando mientras se santiguaba. «¿El que encontraron en el río?». «Dijeron que fue un accidente». El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Ana. «Es mentira», gritó, su voz resonando en la iglesia. «No sé nada de Tomás». «Estás loca, Ana. Esto es una blasfemia. Sáquenla de aquí». Pero Miguel dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba al sacerdote. «Si es mentira, ¿por qué tiemblas?», preguntó, su voz baja pero cortante mientras señalaba el rosario. «Esa sangre no apareció sola. Dinos la verdad, padre». Los fieles se acercaron, sus rostros llenos de duda y furia mientras miraban al sacerdote, el rosario ensangrentado brillando en el suelo como una prueba que no podían ignorar. Ana sollozó, sus manos temblando mientras miraba a la gente. «No fue un accidente», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al padre Ignacio. «Lo mataron. Y él lo vio. Dilo, Ignacio. Dilo ahora». El padre Ignacio retrocedió, su espalda chocando contra el altar mientras miraba al grupo, sus ojos grises brillando con algo que no era solo miedo. El viento golpeó las puertas de nuevo, el sonido resonando como un lamento, y la iglesia de San Isidro se convirtió en un campo de batalla entre la fe y la verdad, con un rosario ensangrentado como la chispa que lo había encendido todo. El eco del grito de Ana aún resonaba en las paredes de piedra de la iglesia de San Isidro, el aire cargado con el olor a cera quemada y el murmullo de los fieles que se habían quedado, sus rostros pálidos reflejando la luz temblorosa de las velas. Ana estaba en el suelo, sus manos temblando mientras cubría su rostro, las lágrimas cayendo entre sus dedos como un río roto. El rosario ensangrentado yacía a su lado,
las cuentas rojas brillando bajo la luz como un acusador silencioso. El padre Ignacio estaba contra el altar, su sotana negra arrugada mientras sus manos apretaban el borde de la madera, su mirada saltando entre Ana y la gente con una mezcla de miedo y furia. Miguel estaba al frente, su camisa a cuadros arrugada mientras miraba al sacerdote, sus ojos entrecerrados llenos de duda. Doña Carmen se apoyaba en un banco, su bastón olvidado en el suelo mientras miraba el rosario con una expresión que oscilaba entre el horror y la incredulidad. Miguel dio un paso hacia Ana, sus botas resonando en las baldosas mientras se arrodillaba frente a ella. Ana, respira, dijo, su voz baja pero firme mientras ponía una mano en su hombro. Dime qué pasó. ¿Qué viste? ¿De dónde viene esa sangre? Ana levantó la vista, sus ojos enrojecidos brillando con lágrimas mientras miraba a Miguel. Lo vi, susurró, su voz temblando mientras las palabras salían rotas. En la sacristía, hace una semana. Tomás estaba ahí, con él, señaló al padre Ignacio. Discutían. Luego escuché un grito, y cuando miré, Tomás estaba en el suelo. Sangre por todos lados. Él tenía un cuchillo. El silencio llenó la iglesia como un peso muerto, los fieles girando hacia el padre Ignacio mientras las palabras de Ana se hundían en sus mentes. Doña Carmen jadeó, santiguándose mientras miraba al sacerdote. ¿Un cuchillo? Susurró, su voz ronca resonando en el aire. Padre Ignacio. ¿Es verdad? Dinos algo. El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Ana. Es una mentira. Gritó, su voz grave cortando el silencio como un filo. Nunca vi a Tomás esa noche. No sé de qué habla. Está loca o poseída. Sáquenla de aquí. Miguel se levantó, su rostro endurecido mientras miraba al sacerdote. ¿Loca? Preguntó, su voz baja pero cortante mientras señalaba el rosario. Esa sangre no es mentira. Dinos qué pasó, padre. Si no fuiste tú, explícalo. Los fieles murmuraron, sus voces subiendo mientras algunos se acercaban al altar, otros retrocediendo hacia las puertas con rostros llenos de miedo. Una mujer joven, Luisa, que ayudaba con las flores de la iglesia, dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba a Ana. ¿Tomás? Susurró, su voz temblando mientras miraba al grupo. Lo encontraron en el río, con cortes. Dijeron que se cayó, que fue un accidente. Pero si había sangre aquí. Ana levantó la vista, sus sollozos rompiendo el aire mientras miraba a Luisa. No fue un accidente. Gritó, su voz temblando mientras se ponía de pie. Lo mataron. Lo vi. Él estaba ahí. Señaló al padre Ignacio de nuevo, su dedo temblando como una flecha. Y ese rosario, era de Tomás. Lo llevaba siempre. El padre Ignacio palideció, sus manos temblando mientras miraba el rosario en el suelo. Eso no prueba nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a la gente. Podría ser de cualquiera. No sé cómo llegó aquí. Están creyendo a una loca. Miguel frunció el ceño, dando un paso hacia el altar mientras miraba al sacerdote. Si no sabes, ¿por qué tiemblas? Preguntó, su voz cortante mientras señalaba el rosario. Esa sangre no es vieja. Ana dice que fue hace una semana. Explícalo, Ignacio. Doña Carmen se acercó, sus manos temblando mientras miraba al padre Ignacio. Tomás era un buen hombre, dijo, su voz ronca resonando en la iglesia. Venía a misa todos los domingos. Si Ana dice la verdad, padre, tienes que hablar. Esto no es un juego. El padre Ignacio negó con la cabeza, su mirada saltando entre la gente mientras retrocedía más contra el altar. No tengo nada que decir. Gritó, su voz temblando mientras miraba a Ana. Es una acusación sin prueba. No estuve con Tomás.
No sé de dónde sacó ese rosario. Luisa dio un paso adelante, sus ojos brillando con lágrimas mientras miraba al sacerdote. Mentira. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el altar. Tomás vino esa noche. Lo vi entrar. Dijo que iba a hablar contigo. Y no salió. El murmullo creció, los fieles girando hacia el padre Ignacio mientras las palabras de Luisa resonaban como un eco que no podían ignorar. Ana levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba a Luisa. ¿Lo viste? Susurró, su voz temblando mientras se levantaba. Dilo otra vez. Dile a todos que él estaba aquí. Luisa asintió, sus lágrimas cayendo al suelo mientras miraba al grupo. Fue después de la misa, dijo, su voz temblando pero clara. Tomás entró por la sacristía. Dijo que necesitaba hablar con el padre Ignacio. Algo sobre dinero, dijo que era urgente. Lo vi entrar, pero no lo vi salir. Pensé que se había ido por atrás. El padre Ignacio gruñó, golpeando el altar con un puño mientras miraba a Luisa. Eso no significa nada. Gritó, su voz resonando mientras miraba a la gente. Tomás vino, sí, pero se fue. No sé qué pasó después. Están inventando cosas. Miguel dio un paso más cerca, su rostro endurecido mientras miraba al sacerdote. ¿Dinero? Preguntó, su voz baja pero cortante mientras miraba a Ana. ¿Qué dinero? ¿De qué hablaba Tomás? Habla claro, padre. Ana respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. Tomás trabajaba en la hacienda de don Felipe, dijo, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Decía que había algo raro, dinero que no debía estar ahí. Quería que el padre Ignacio lo ayudara a confesarlo. Pero no volvió a casa esa noche. El silencio llenó la iglesia de nuevo, los ojos de todos girando hacia el padre Ignacio mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Doña Carmen frunció el ceño, santiguándose mientras miraba al sacerdote. ¿Don Felipe? Susurró, su voz temblando mientras miraba a Ana. ¿El dueño de la hacienda? ¿Qué tiene que ver él con esto? El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a la gente. Nada. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Ana. Tomás vino, hablamos, y se fue. No sé de qué dinero habla. Esto es una locura. No hay pruebas. Miguel tomó el rosario del suelo, levantándolo bajo la luz mientras miraba al sacerdote. Esto es prueba, dijo, su voz cortante mientras señalaba las cuentas ensangrentadas. No es pintura, Ignacio. Es sangre. Si no fuiste tú, alguien estuvo aquí. Explícalo. Los fieles se acercaron más, sus rostros llenos de furia y duda mientras miraban al sacerdote. Una voz desde el fondo, un hombre mayor llamado Juan, gritó con una voz temblorosa. Si Tomás murió esa noche, alguien lo hizo. Dijo, su tono resonando mientras miraba a Ana. Y si el padre estaba con él, tiene que saber. Dilo, Ignacio. El padre Ignacio retrocedió, su espalda chocando contra el crucifijo del altar mientras miraba al grupo. No sé nada. Gritó, su voz temblando mientras miraba el rosario en la mano de Miguel. Eso no prueba nada. Podría ser un truco. Ana está loca. Ana negó con la cabeza, sus sollozos llenando el aire mientras miraba al sacerdote. Lo vi. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a la gente. Estaba en la sacristía. Sangre en el suelo. Y él estaba ahí. No mientas, Ignacio. Dilo ahora. Miguel dio un paso más cerca, su mirada endureciéndose mientras miraba al padre Ignacio. Vamos a la sacristía, dijo, su voz baja pero firme mientras señalaba la puerta lateral. Si Ana dice la verdad, encontraremos algo. Si no,
te dejamos en paz. Pero no te muevas. El padre Ignacio palideció, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. Esto es una blasfemia, gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a la gente. No pueden entrar ahí. Es sagrado. No hay nada que ver. Doña Carmen levantó la vista, sus ojos entrecerrados mientras miraba al sacerdote. Si no hay nada, no tienes que temer, dijo, su voz ronca resonando en la iglesia. Vamos todos. Si Ana miente, lo sabremos. Pero si no. El grupo asintió, sus pasos resonando en las baldosas mientras avanzaban hacia la sacristía, el padre Ignacio temblando detrás del altar mientras lo seguía con ojos llenos de pánico. El rosario ensangrentado pesaba en la mano de Miguel, y la verdad, escondida en las sombras de San Isidro, estaba a punto de salir a la luz, quisiera el sacerdote o no. La iglesia de San Isidro parecía contener el aliento mientras el grupo avanzaba hacia la sacristía, sus pasos resonando en las baldosas frías como un tambor que marcaba el fin de algo sagrado. Miguel iba al frente, el rosario ensangrentado apretado en su mano, su luz reflejando un rojo oscuro que manchaba sus dedos. Ana lo seguía, sus sollozos reducidos a un murmullo roto mientras caminaba con la cabeza baja, su vestido negro ondeando como una sombra tras ella. Doña Carmen estaba a su lado, su figura encorvada moviéndose con una determinación que desmentía su edad, sus manos temblando mientras se santiguaba con cada paso. Luisa y Juan cerraban el grupo, sus rostros tensos reflejando la luz de las velas que aún ardían en el altar, y el padre Ignacio estaba atrás, sus botas crujiendo contra el suelo mientras lo seguía, su sotana negra agitándose como un velo de culpa. La puerta de la sacristía era vieja, la madera gastada por años de uso, y chirrió al abrirse bajo la mano de Miguel, dejando salir un olor a incienso rancio y polvo que llenó el aire. El cuarto era pequeño, las paredes de piedra desnudas salvo por un crucifijo de madera colgado en un rincón y una mesa cubierta con un mantel blanco. Un armario de roble estaba contra la pared, sus puertas cerradas con un candado oxidado, y un candelabro solitario ardía en la esquina, su luz temblando como si supiera lo que estaban a punto de encontrar. Miguel levantó el rosario, su mirada saltando entre la gente mientras señalaba el suelo. Aquí, dijo, su voz baja pero cortante mientras miraba a Ana. Dijiste que viste sangre. Muéstranos dónde. Ana respiró hondo, sus manos temblando mientras avanzaba hacia la mesa. Ahí, susurró, su voz rompiéndose mientras señalaba el suelo bajo el mantel. Lo vi caer, estaba sangrando. El cuchillo estaba en su mano, miró al padre Ignacio, sus ojos brillando con lágrimas. Él lo tenía. El padre Ignacio dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba a Ana. Eso es mentira. Gritó, su voz resonando en la sacristía como un eco desesperado. No hay nada aquí. Están profanando este lugar. Salgan ahora. Doña Carmen frunció el ceño, sus ojos entrecerrados mientras miraba al sacerdote. Si no hay nada, déjanos ver, dijo, su voz ronca cortando el aire como un filo. Si Ana miente, lo sabremos. Pero tiemblas demasiado, Ignacio. ¿Qué escondes? Miguel se arrodilló, apartando el mantel con manos temblorosas mientras la luz del candelabro bailaba sobre el suelo. Las baldosas eran oscuras, gastadas por el tiempo, pero bajo la mesa había una mancha, un rastro marrón seco que brillaba ligeramente bajo la luz. Miguel tocó el suelo, sus dedos rozando la marca mientras fruncía el ceño. Es sangre, dijo, su voz baja pero firme mientras miraba al grupo. Vieja, pero sangre. No es pintura ni tierra. Luisa jadeó, retrocediendo mientras miraba al padre Ignacio. ¿Sangre? Susurró, su voz temblando mientras se santiguaba. Entonces es verdad. Tomás estuvo aquí. Ana no miente. El padre Ignacio negó con la cabeza, su rostro palideciendo mientras miraba la mancha. Eso no prueba nada.
Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el suelo. Podría ser de cualquier cosa. Una vela, un accidente. No saben qué es de Tomás. Juan dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba al sacerdote. Tomás murió hace una semana. Gruñó, su voz resonando en la sacristía. Y Ana dice que lo vio aquí esa noche. Esa sangre no es de una vela. Habla, Ignacio. ¿Qué pasó? Miguel se levantó, su mirada saltando entre la mancha y el armario mientras fruncía el ceño. Si estuvo aquí, hay más, dijo, su voz cortante mientras señalaba el candado. ¿Qué hay ahí dentro, padre? Si no tienes nada que esconder, ábrelo. El padre Ignacio retrocedió, sus manos temblando mientras miraba el armario. No pueden tocar eso. Gritó, su voz temblando mientras miraba al grupo. Es privado. Sagrado. No hay nada que ver. Salgan ahora. Doña Carmen dio un paso adelante, su bastón golpeando el suelo mientras miraba al sacerdote. Ábrelo. Dijo, su voz ronca resonando como un mandato. Si no hay nada, no tienes miedo. Pero si Tomás murió aquí, lo sabremos. El padre Ignacio negó con la cabeza, su espalda chocando contra la pared mientras miraba al grupo. Esto es una locura. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel. No hay nada. Están creyendo a una loca. No voy a abrir nada. Miguel gruñó, tomando una barra de metal del suelo, un soporte roto del candelabro, mientras miraba al sacerdote. Entonces lo abro yo, dijo, su voz cortante mientras se acercaba al armario. Si no escondes nada, no pasa nada. Pero si hay algo. El padre Ignacio corrió hacia él, sus manos temblando mientras intentaba detenerlo. No. Gritó, su voz resonando mientras empujaba a Miguel. No puedes. Es sagrado. Para. Pero Miguel lo apartó, su rostro endurecido mientras golpeaba el candado con la barra, el metal crujiendo bajo el impacto. El candado cedió, cayendo al suelo con un golpe seco, y las puertas del armario se abrieron con un chirrido que cortó el aire. Dentro, el olor a humedad y algo más oscuro llenó la sacristía, y Miguel retrocedió, su linterna temblando mientras iluminaba el interior. Había una caja de madera, vieja y gastada, con manchas oscuras en los bordes. Miguel la sacó con manos temblorosas, dejándola en la mesa mientras el grupo se acercaba, sus rostros pálidos reflejando la luz. Abrió la tapa, y un jadeo colectivo llenó el aire. Dentro había un cuchillo, la hoja oxidada pero marcada con sangre seca, y un pañuelo blanco arrugado, manchado de rojo como si hubiera sido usado para limpiar algo. Ana sollozó, cayendo al suelo mientras miraba el cuchillo. «¿Es ese?», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la hoja. «Lo vi en su mano. Lo mataron con eso». «Tomás». Luisa tembló, sus manos cubriendo su boca mientras miraba al padre Ignacio. «¿Qué es esto?», susurró, su voz temblando mientras miraba al sacerdote. «Un cuchillo. Sangre. ¿Cómo explicas esto, padre?». El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba la caja. «No sé», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. «Eso no es mío. Alguien lo puso ahí. No sé cómo llegó. Están equivocados». Doña Carmen dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados mientras miraba al sacerdote. «Mentira», gritó, su voz ronca resonando en la sacristía. «Tomás vino a verte. Ana lo vio. Hay sangre en el suelo, un cuchillo en tu armario. ¿Quién lo puso, Ignacio? Habla». Miguel levantó el cuchillo, su luz reflejando la hoja mientras miraba al padre Ignacio. «Esto no es un truco», dijo, su voz cortante mientras señalaba la sangre seca. «Alguien usó esto».
Si no fuiste tú, ¿quién? ¿Qué pasó esa noche? El padre Ignacio retrocedió, su rostro pálido mientras miraba al grupo. No sé. Gritó, su voz temblando mientras miraba el cuchillo. Tomás vino, sí, pero se fue. No sé de dónde salió eso. Alguien me está acusando. No fui yo. Ana levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al sacerdote. Lo vi. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a la gente. Estaba en el suelo. Sangre por todos lados. Tú estabas ahí. No mientas más. Juan frunció el ceño, dando un paso adelante mientras miraba al padre Ignacio. ¿Y el dinero? Preguntó, su voz resonando mientras miraba al sacerdote. Ana dijo que Tomás habló de dinero raro. ¿Qué sabía? ¿Qué tiene que ver don Felipe? El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Juan. No sé de qué dinero hablas. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Tomás vino, hablamos de su fe, y se fue. Esto es una trampa. No sé nada. Miguel giró el pañuelo, sus manos temblando mientras lo desdoblaba bajo la luz. Dentro había una nota arrugada, la tinta corrida pero legible. Dile a Felipe que se acabó. No puedo más. El silencio llenó la sacristía como un golpe, los ojos de todos girando hacia el padre Ignacio mientras las palabras se hundían en sus mentes. Doña Carmen jadeó, santiguándose mientras miraba al sacerdote. ¿Felipe? Susurró, su voz temblando mientras miraba la nota. ¿Don Felipe? ¿Qué significa esto, Ignacio? Habla ahora. El padre Ignacio retrocedió, su espalda chocando contra el crucifijo mientras miraba al grupo. No sé. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba la nota. Eso no es mío. Alguien lo puso ahí. Están equivocados. No sé nada de Felipe. Miguel levantó la nota, su mirada endureciéndose mientras miraba al sacerdote. Esto dice lo contrario, dijo, su voz cortante mientras miraba al grupo. Tomás sabía algo. Y tú estabas con él. Si no lo mataste, alguien lo hizo aquí. Y tú lo viste. El grupo se acercó, sus rostros llenos de furia y duda mientras miraban al padre Ignacio, el cuchillo y la nota brillando bajo la luz como pruebas que no podían ignorar. La sacristía, un lugar de paz, se había convertido en un campo de sombras, y la verdad sobre Tomás estaba a punto de romper el silencio de San Isidro, quisiera el sacerdote o no. La sacristía de la iglesia de San Isidro estaba cargada de un silencio que pesaba como el humo del incienso, el aire temblando bajo la luz del candelabro que iluminaba el cuchillo y la nota en las manos de Miguel. El rosario ensangrentado yacía en la mesa, su rojo oscuro brillando como un eco de la verdad que Ana había gritado. Miguel estaba al frente, su camisa a cuadros arrugada mientras miraba al padre Ignacio, la nota arrugada apretada en su puño como una prueba que quemaba. Ana estaba a su lado, sus sollozos reducidos a un jadeo roto mientras miraba al sacerdote con ojos llenos de furia y dolor. Doña Carmen estaba detrás, su figura encorvada temblando mientras sostenía su bastón con fuerza, y Luisa y Juan estaban cerca, sus rostros pálidos reflejando la luz mientras miraban la escena con una mezcla de miedo y determinación. El padre Ignacio estaba contra el crucifijo, su sotana negra agitándose mientras sus manos temblaban, su rostro pálido brillando con sudor bajo la presión de los ojos que lo rodeaban. Miguel levantó la nota, su voz cortante resonando en la sacristía mientras miraba al sacerdote. Dile a Felipe que se acabó, leyó, su tono firme mientras miraba al padre Ignacio. ¿Qué significa esto? Tomás escribió esto. Estaba aquí, con sangre en el suelo, y tú lo viste. Habla, Ignacio. ¿Qué sabía de don Felipe? El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba la nota. No sé. Gritó,
su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Eso no prueba nada. Tomás vino, habló de su fe, y se fue. No sé de qué dinero habla Ana. No sé nada de Felipe. Ana dio un paso adelante, sus lágrimas brillando mientras miraba al sacerdote. Mientes. Gritó, su voz temblando mientras señalaba el cuchillo. Lo vi en el suelo. Sangre por todos lados. Tú estabas ahí. Dilo, Ignacio. Dilo o te arrancaré la verdad yo misma. Doña Carmen frunció el ceño, golpeando su bastón contra el suelo mientras miraba al padre Ignacio. Tomás trabajaba para don Felipe. Dijo, su voz ronca resonando como un eco. Todos lo sabemos. Si sabía algo raro, vino a ti por ayuda. Pero hay un cuchillo aquí. Sangre en el suelo. No nos mientas, Ignacio. Luisa levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al grupo. Tomás me dijo algo esa semana, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel. Dijo que don Felipe estaba nervioso, que había dinero en la hacienda que no debía estar ahí. Quería confesarlo, pero tenía miedo. Dijo que el padre Ignacio lo entendería. El silencio llenó la sacristía como un golpe, los ojos de todos girando hacia el padre Ignacio mientras las palabras de Luisa se hundían en sus mentes. Juan gruñó, dando un paso adelante mientras miraba al sacerdote. ¿Miedo?, preguntó, su voz resonando mientras señalaba la nota. Si tenía miedo, vino a ti. ¿Qué sabía, Ignacio? ¿Qué pasó esa noche? El padre Ignacio retrocedió, sus manos temblando mientras miraba al grupo. No sé de qué hablan. Gritó, su voz temblando mientras miraba la nota. Tomás vino, sí, pero no dijo nada de dinero. Hablamos de su fe, de su alma. Se fue después. Esto es una trampa. Miguel dio un paso más cerca, levantando el cuchillo mientras miraba al sacerdote. Esto no es una trampa, dijo, su voz cortante resonando en la sacristía. Sangre en el suelo, un cuchillo en tu armario, una nota con el nombre de Felipe. Tomás no se fue, Ignacio. Murió. Explícalo ahora. Ana sollozó, sus manos temblando mientras miraba al padre Ignacio. Lo mataron. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a la gente. Lo vi en el suelo. Sangre en tus manos, Ignacio. No mientas más. Dilo. El padre Ignacio negó con la cabeza, su rostro palideciendo mientras miraba al grupo. No tenía sangre en mis manos. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a Ana. ¿Estás loca? Vi a Tomás, sí, pero se fue. No sé quién lo mató. No fui yo. Doña Carmen dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados mientras miraba al sacerdote. ¿Entonces quién?, preguntó, su voz ronca cortando el aire como un filo. Sangre aquí, un cuchillo aquí, y Tomás muerto esa noche. Si no fuiste tú, alguien estuvo contigo. ¿Quién, Ignacio? El padre Ignacio respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. No sé. Gritó, su voz temblando mientras miraba el cuchillo. Tomás vino solo. Hablamos, y se fue. No vi a nadie más. Esto es una locura. Luisa frunció el ceño, dando un paso adelante mientras miraba al sacerdote. Mentira. Gritó, su voz temblando mientras señalaba la nota. Tomás no se fue. Lo encontraron en el río, con cortes. Y esa nota dice Felipe. ¿Qué sabía, Ignacio? ¿Qué hiciste? Miguel levantó la nota, su mirada endureciéndose mientras miraba al padre Ignacio. Vamos a hablar con don Felipe, dijo, su voz baja pero firme mientras miraba al grupo. Si Tomás sabía algo, Felipe lo sabe también. Pero tú estabas aquí, Ignacio.
Si no lo mataste, viste quién lo hizo. Habla ahora. El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. No sé nada de Felipe. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Tomás vino, habló, y se fue. No vi ningún cuchillo, ninguna sangre. Están equivocados. Ana corrió hacia él, sus manos temblando mientras lo empujaba contra el crucifijo. Mientes. Gritó, su voz resonando en la sacristía mientras lo miraba con furia. Lo vi. Estabas ahí. Sangre en el suelo. Dilo, Ignacio. Dilo o que Dios te condene. El padre Ignacio la apartó, su rostro rojo de furia mientras miraba al grupo. Basta. Gritó, su voz resonando como un trueno. Esto es una blasfemia. No sé nada. Sáquenla de aquí. Están profanando este lugar. Pero antes de que alguien pudiera responder, un ruido cortó el aire, el crujir de pasos rápidos fuera de la sacristía, resonando en las baldosas de la iglesia. La puerta se abrió de golpe, y un hombre entró corriendo, su rostro pálido y su camisa empapada en sudor. Era Pedro, un joven que trabajaba en la hacienda de don Felipe, sus ojos abiertos de terror mientras miraba al grupo. «Vienen», gritó, su voz temblando mientras señalaba la puerta. «Don Felipe y sus hombres. Están armados. Saben que Ana habló. Tenemos que salir ahora». El silencio llenó la sacristía como un golpe, los ojos de todos girando hacia Pedro mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Ana jadeó, retrocediendo mientras miraba al padre Ignacio. «¿Felipe?», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel. «Lo sabe. Viene por nosotros». Miguel giró hacia Pedro, su rostro endurecido mientras lo miraba. «¿Qué saben?», preguntó, su voz cortante mientras levantaba el cuchillo. «Habla claro, Pedro». «¿Qué pasa?». Pedro respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «Tomás encontró dinero en la hacienda», dijo, su voz rompiéndose mientras miraba a Ana. «Mucho dinero, escondido en el granero». Dijo que era de drogas. Quería confesarlo aquí, con el padre Ignacio. Pero Felipe lo supo, y ahora viene a callarnos a todos. Doña Carmen jadeó, santiguándose mientras miraba a Pedro. «¿Drogas?», susurró, su voz temblando mientras miraba al sacerdote. ¿Tomás sabía eso? ¿Y Felipe lo mató? «Ignacio, dinos la verdad». El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Pedro. «No sé nada de drogas», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. «Tomás vino, habló de su fe, y se fue. No sé qué pasó después». «Están equivocados». Miguel gruñó, guardando la nota y el cuchillo en su chaqueta mientras miraba al grupo. «No importa lo que diga», dijo, su voz cortante mientras señalaba la puerta. «Si Felipe viene, estamos en peligro. Tenemos que salir y llevar esto a la policía de la ciudad. Ahora». Ana levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Miguel. «No podemos dejarlo aquí», gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba al padre Ignacio. «Él sabe. Lo vi. No puede escapar». Luisa asintió, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. «Tiene razón», dijo, su voz temblando pero clara. «Si Felipe viene, Ignacio podría avisarle. No podemos confiar en él. Llevémoslo con nosotros». El padre Ignacio retrocedió, sus manos temblando mientras miraba al grupo. «No», gritó, su voz resonando mientras miraba a Miguel. «No voy a ir. Esto es una locura. No sé nada. Déjenme en paz». Pero Juan dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba al sacerdote.
¿Vienes con nosotros?, gruñó, su voz cortante mientras lo agarraba por el brazo. Si no sabes nada, lo probarás. Pero no te quedas aquí. El padre Ignacio forcejeó, su sotana agitándose mientras intentaba soltarse, pero Miguel lo sujetó por el otro brazo, su mirada endurecida mientras miraba al grupo. Vamos, dijo, su voz firme mientras señalaba la puerta. Si Felipe está cerca, no tenemos tiempo. Salimos ahora. El grupo salió de la sacristía, el crujir de pasos resonando en la iglesia mientras arrastraban al padre Ignacio, sus gritos apagándose bajo el peso de sus manos. Afuera, el cielo estaba oscuro, las nubes cubriendo la luna mientras el viento gemía entre los cerros, y el eco de motores lejanos cortaba la noche como un presagio. La verdad sobre Tomás estaba a la vista, pero el peligro estaba más cerca que nunca, y San Isidro temblaba bajo el peso de sus secretos. La noche envolvía a San Isidro como un sudario negro, el viento cortando el aire mientras el grupo salía de la iglesia, sus pasos resonando en las piedras del atrio como un eco de urgencia. Miguel iba al frente, su mano firme sujetando el brazo del padre Ignacio, cuyos gritos se habían reducido a un murmullo roto mientras forcejeaba débilmente contra su agarre. Ana estaba a su lado, sus lágrimas brillando bajo la luz tenue de las farolas, el rosario ensangrentado guardado en su mano como un talismán de verdad. Doña Carmen lo seguía, su bastón golpeando el suelo con un ritmo tembloroso, y Luisa y Juan estaban detrás, sus rostros pálidos reflejando el miedo que crecía con cada sonido lejano. Pedro corría adelante, su camisa empapada en sudor mientras miraba atrás, sus ojos abiertos de terror ante el rugido de motores que se acercaba desde los cerros. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas, la luna escondida tras un velo gris que oscurecía el pueblo, y las luces de las casas parpadeaban como ojos asustados en la distancia. Miguel giró hacia Pedro, su voz cortante resonando en la noche mientras lo miraba. ¿Dónde están?, preguntó, su tono firme mientras apretaba el brazo del padre Ignacio. Dijiste que Felipe viene. ¿Cuántos son? Habla rápido. Pedro respiró hondo, sus manos temblando mientras miraba al grupo. 3, tal vez 4, dijo, su voz rompiéndose mientras señalaba los cerros. Vienen en una camioneta, vi las luces en el camino. Felipe estaba furioso cuando me fui. Dijo que nadie debía saber lo de Tomás. Tenemos que correr. Ana jadeó, retrocediendo mientras miraba a Miguel. ¿Saber qué?, susurró, su voz temblando mientras miraba al padre Ignacio. Dilo, Ignacio. ¿Qué sabía Tomás? ¿Por qué lo mataron? El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Ana. No sé, gritó, su voz rompiéndose mientras forcejeaba contra Miguel. Tomás vino, habló, y se fue. No sé de drogas ni de dinero. Están equivocados. Doña Carmen gruñó, golpeando su bastón contra el suelo mientras miraba al sacerdote. Mentira, dijo, su voz ronca resonando en la noche. Sangre en la sacristía, un cuchillo, una nota. Tomás sabía algo, y tú estabas ahí. Dilo ahora, Ignacio. Miguel giró al padre Ignacio hacia él, su rostro endurecido mientras lo miraba a los ojos. Si no hablas, Felipe lo hará por ti, dijo, su voz baja pero cortante mientras señalaba el camino. Vienen por nosotros. Si sabes algo, dilo antes de que nos alcancen. El padre Ignacio palideció, sus manos temblando mientras miraba al grupo. No sé nada de Felipe, gritó, su voz temblando mientras miraba a Miguel. Tomás vino esa noche, sí, pero no dijo nada claro. Habló de su fe, de pecados. No sé qué pasó después. Déjenme ir. Luisa dio un paso adelante, sus lágrimas brillando mientras miraba al sacerdote. Mentira, gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el rosario en la mano de Ana. Tomás tenía miedo. Me lo dijo.
Dijo que Felipe lo amenazó. Tú lo sabías, Ignacio. ¿Qué hiciste? Antes de que el padre Ignacio pudiera responder, un destello de faros cortó la oscuridad, el rugido de un motor resonando en el atrio mientras una camioneta negra aparecía en el camino, sus ruedas levantando polvo como una tormenta. El vehículo se detuvo con un chirrido, las puertas abriéndose mientras tres hombres bajaban, sus figuras altas recortadas contra las luces. El primero era don Felipe, un hombre corpulento con el rostro curtido por el sol, su sombrero negro inclinado mientras sacaba una pistola del cinturón. Los otros dos, hombres de rostros duros y chaquetas gastadas, lo seguían, sus manos temblando sobre armas que brillaban bajo la luz. «Ana», gritó don Felipe, su voz resonando en la noche mientras apuntaba la pistola al grupo. «Te dije que te quedaras callada. Ahora mira esto. Todos van a pagar por tu lengua». Ana retrocedió, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. «Mataste a Tomás», gritó, su voz rompiéndose mientras levantaba el rosario. «Lo sé todo. El dinero, las drogas. Lo mataste porque iba a hablar». Don Felipe rió, un sonido seco que cortó el aire como un filo, mientras miraba a Ana. «Tomás era un idiota», gruñó, su voz resonando mientras daba un paso adelante. «Encontró el cargamento. Quería confesar, llevarme con él. No iba a dejar que arruinara todo». Miguel dio un paso adelante, su rostro endurecido mientras miraba a don Felipe. «Entonces lo mataste», dijo, su voz cortante mientras señalaba al padre Ignacio. «Y él lo vio. La sangre en la sacristía, el cuchillo. Confiesa, Felipe». Se acabó. Don Felipe giró la pistola hacia Miguel, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. «No sabes nada», gritó, su voz resonando mientras miraba al grupo. «Tomás murió porque no se cayó. Y ustedes van a seguirlo si no cierran la boca ahora». Doña Carmen levantó su bastón, su voz ronca resonando mientras miraba a don Felipe. «Hijo de puta», gritó, su tono cortante mientras señalaba al sacerdote. «Tomás vino a la iglesia. Sangre en el suelo. Ignacio sabe. Dilo, Felipe. ¿Quién lo mató?» El padre Ignacio forcejeó, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. «No sé nada», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. «Tomás vino, habló, y se fue. No vi sangre, no vi cuchillo. No sé qué pasó». Don Felipe giró hacia el sacerdote, su rostro rojo de furia mientras lo miraba. «Cállate, Ignacio», gruñó, su voz resonando mientras apuntaba la pistola. «Te dije que lo manejaras. Tomás vino a ti, y lo dejaste salir. Esto es tu culpa». El silencio llenó el atrio como un golpe, los ojos de todos girando hacia el padre Ignacio mientras las palabras de don Felipe se hundían en sus mentes. Ana jadeó, sus manos temblando mientras miraba al sacerdote. «¿Lo manejaras?», susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel. «Entonces sabías. Estuviste con Felipe. Dilo, Ignacio». El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a don Felipe. «No», gritó, su voz temblando mientras miraba al grupo. «No estuve con él. Tomás vino a confesar. Me habló de pecados, de miedo. Le dije que se fuera. No sé qué pasó después». Miguel frunció el ceño, su mirada saltando entre don Felipe y el padre Ignacio mientras apretaba el brazo del sacerdote. «¿Confesar?», preguntó, su voz cortante mientras miraba a don Felipe. «Tomás sabía de las drogas. Vino a la iglesia, y lo mataron. Si no fue Ignacio, fuiste tú, Felipe. Habla». Don Felipe rió de nuevo, su pistola temblando mientras miraba a Miguel. «Tomás era débil.
Gritó, su voz resonando mientras miraba al grupo. Vino a llorarle a Ignacio. Quería confesar, limpiar su alma. Lo seguí, y lo callé en el río. Ignacio no tuvo el valor de detenerlo. Ana sollozó, cayendo de rodillas mientras miraba a don Felipe. «Lo mataste», gritó, su voz rompiéndose mientras levantaba el rosario. «Mi hermano. En el río. Y él lo sabía». Señaló al padre Ignacio, sus lágrimas brillando bajo la luz. El padre Ignacio negó con la cabeza, sus manos temblando mientras miraba a Ana. «No lo sabía», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba a don Felipe. Tomás vino, habló, y se fue. «No vi nada. No sabía que lo ibas a matar, Felipe». Doña Carmen dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados mientras miraba al sacerdote. «¿No lo sabías?», preguntó, su voz ronca resonando mientras miraba a don Felipe. «Dijo que lo manejaras. Estabas con él, Ignacio. ¿Qué hiciste?». Don Felipe gruñó, dando un paso adelante mientras miraba al padre Ignacio. «No hizo nada», gritó, su voz cortante mientras apuntaba la pistola. «Le dije que lo callara. Le di el cuchillo. Pero no tuvo valor. Tuve que hacerlo yo en el río». El grupo jadeó, retrocediendo mientras las palabras de don Felipe resonaban en la noche. Miguel giró hacia el padre Ignacio, su rostro endurecido mientras lo miraba. «¿Te dio el cuchillo?», preguntó, su voz baja pero cortante mientras lo sacudía. «Entonces sabías». «Dilo, Ignacio. ¿Qué pasó esa noche?». El padre Ignacio sollozó, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. «No lo usé», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. «Tomás vino, me habló del dinero, del miedo. Le dije que se fuera. Felipe me dio el cuchillo después, pero no lo toqué. Lo juro». Ana levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al sacerdote. «Entonces lo dejaste morir», gritó, su voz temblando mientras miraba a don Felipe. «Sabías que Felipe lo quería muerto. Lo dejaste salir para que lo mataran». Don Felipe levantó la pistola, su rostro rojo de furia mientras miraba al grupo. «Basta», gritó, su voz resonando mientras apuntaba a Ana. «Tomás está muerto. Y ustedes lo estarán si no cierran la boca». Se acabó. Pero antes de que pudiera disparar, un grito cortó la noche desde el camino, el sonido de sirenas lejanas, acercándose rápido mientras luces azules y rojas destellaban entre los cerros. Don Felipe giró, su rostro palideciendo mientras miraba a sus hombres. «¡Mierda!», gritó, su voz rompiéndose mientras corría hacia la camioneta. «Vámonos. Ahora». Los hombres subieron al vehículo, el motor rugiendo mientras la camioneta giraba en el polvo, desapareciendo en la oscuridad justo cuando las luces de la policía se acercaban al atrio. Miguel soltó al padre Ignacio, dejándolo caer al suelo mientras miraba al grupo, su respiración pesada resonando en la noche. «La policía», gritó Luisa, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. «Alguien los llamó. Estamos salvados». Ana levantó la vista, sus sollozos llenando el aire mientras miraba al padre Ignacio. «No escapaste», gritó, su voz roméndose mientras lo miraba. «Sabías. Lo dejaste morir. Pagarás por esto». El padre Ignacio yacía en el suelo, sus manos temblando mientras miraba al grupo, las sirenas acercándose como un eco de justicia que no podía detener. La verdad sobre Tomás estaba a la vista, pero las sombras de San Isidro se habían oscurecido aún más, y el peligro que Felipe representaba seguía suelto en la noche. Las sirenas cortaban la noche como un lamento. Sus luces azules y rojas destellando sobre el atrio de la iglesia de San Isidro mientras el polvo aún se asentaba tras la huida de la camioneta de don Felipe.
El viento gemía entre los cerros, llevando el eco del motor que se perdía en la distancia, y el grupo estaba inmóvil, sus figuras temblando bajo la luz fría que bañaba el pueblo. Miguel estaba al frente, su camisa a cuadros empapada en sudor mientras miraba al padre Ignacio, que yacía en el suelo, su sotana negra arrugada como un trapo roto. Ana estaba a su lado, sus manos temblando mientras apretaba el rosario ensangrentado, sus sollozos resonando en el aire como un grito que no podía silenciar. Doña Carmen se apoyaba en su bastón, su rostro pálido reflejando las luces mientras miraba al sacerdote con ojos llenos de furia. Luisa y Juan estaban detrás, sus rostros endurecidos por el miedo y la incredulidad, y Pedro temblaba cerca, sus ojos saltando entre el camino y el grupo mientras las sirenas se acercaban. 2 patrullas aparecieron en el atrio, sus neumáticos crujiendo contra las piedras mientras se detenían con un chirrido. 4 policías bajaron, sus uniformes oscuros brillando bajo las luces mientras sacaban sus armas, sus voces resonando en la noche. «Manos arriba», gritó el primero, un hombre corpulento con bigote, su pistola apuntando al grupo mientras avanzaba. «Nadie se mueve». «¿Qué pasa aquí?». Miguel levantó las manos, su voz cortante resonando mientras miraba al policía. «Don Felipe mató a Tomás», dijo, su tono firme mientras señalaba al padre Ignacio. «Huyó en una camioneta. Drogas, dinero. Este hombre lo vio todo. Tienen que atraparlo». El policía frunció el ceño, su mirada saltando entre Miguel y el padre Ignacio mientras bajaba la pistola ligeramente. «¿Felipe?», preguntó, su voz resonando mientras miraba al grupo. «¿El de la hacienda?». «Hablen claro. ¿Qué es ese rosario?». Ana dio un paso adelante, sus lágrimas brillando mientras levantaba el rosario ensangrentado. «Es de mi hermano», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al policía. «Tomás. Lo mataron hace una semana. Felipe lo hizo. Y él lo sabía». Señaló al padre Ignacio, su dedo temblando como una flecha. El padre Ignacio levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al policía. «No sé nada», gritó, su voz rompiéndose mientras intentaba levantarse. Tomás vino, habló, y se fue. «No vi sangre, no vi muerte». «Están equivocados». Doña Carmen gruñó, golpeando su bastón contra el suelo mientras miraba al sacerdote. «Mentira», gritó, su voz ronca resonando en el atrio. «Sangre en la sacristía. Un cuchillo. Una nota. Felipe te dio el cuchillo. Dilo, Ignacio. No escapes ahora». El policía giró hacia el padre Ignacio, su pistola levantándose mientras lo miraba. «¿Un cuchillo?», preguntó, su voz cortante mientras señalaba al sacerdote. «Levántate. ¿Qué pasa aquí? Habla o te llevamos ahora». Miguel dio un paso adelante, sacando la nota y el cuchillo de su chaqueta mientras miraba al policía. «Esto estaba en la sacristía», dijo, su voz firme mientras levantaba las pruebas. «Sangre en el suelo, un cuchillo escondido, y esto, dile a Felipe que se acabó». Tomás lo escribió. Felipe traficaba drogas. Tomás lo supo, y lo mataron. El policía tomó la nota, sus ojos entrecerrados mientras la leía bajo la luz de su linterna. «Drogas», gruñó, su voz resonando mientras miraba al padre Ignacio. «¿Y tú qué? ¿Qué sabes, sacerdote? Habla ahora». El padre Ignacio sollozó, sus manos temblando mientras miraba al policía. «No hice nada», gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. «Tomás vino esa noche. Me habló del dinero, del miedo. Dijo que Felipe lo amenazó. Le dije que se fuera, que confesara en la ciudad. No sabía que lo matarían». Ana corrió hacia él, sus manos temblando mientras lo empujaba al suelo. «Mientes».
Gritó, su voz resonando mientras lo miraba con furia. Lo vi. Sangre en la sacristía. Estabas ahí. Sabías que Felipe lo quería muerto. Lo dejaste morir. El policía la apartó, su voz cortante resonando mientras miraba a Ana. Calma. Gritó, su tono firme mientras levantaba una mano. Si dice la verdad, lo sabremos. Pero no toques. Giró hacia el padre Ignacio. Su pistola temblando mientras lo miraba. Levántate. Si Felipe te dio un cuchillo, dinos todo. Ahora. El padre Ignacio se levantó, sus piernas temblando mientras miraba al policía. Felipe vino después. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Tomás se fue, y Felipe llegó. Me dio el cuchillo, dijo que lo callara si volvía. Pero no lo usé. Lo escondí. No sabía que lo mataría en el río. El silencio llenó el atrio como un golpe, los ojos de todos girando hacia el padre Ignacio mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Carmen jadeó, santiguándose mientras miraba al sacerdote. ¿Lo escondiste? Susurró, su voz temblando mientras miraba al policía. Entonces sabías. Sabías que Felipe lo quería muerto. ¿Por qué no hablaste? El padre Ignacio negó con la cabeza, sus lágrimas brillando mientras miraba al grupo. Tenía miedo. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al policía. Felipe me amenazó. Dijo que si hablaba, mi iglesia ardería. No quería que muriera nadie. Lo juro por Dios. Miguel gruñó, dando un paso adelante mientras miraba al sacerdote. ¿Lo juras por Dios? Gritó, su voz cortante resonando en la noche. Tomás vino a ti por ayuda. Sabías del cuchillo, del peligro. Y lo dejaste salir. Es tu culpa también. El policía levantó una mano, su voz resonando mientras miraba a Miguel. Basta. Gritó, su tono firme mientras miraba al padre Ignacio. Si Felipe te amenazó, eres testigo. Pero escondiste esto. Sube a la patrulla. Vamos a aclararlo todo. Pero antes de que pudieran moverse, un ruido cortó la noche, el crujir de pasos rápidos desde el camino lateral, resonando en las sombras del atrio. Una figura apareció corriendo, su rostro pálido bajo la luz, era Rosa, una mujer del pueblo que vivía cerca del río, sus manos temblando mientras gritaba al grupo. Lo vi. Gritó, su voz rompiéndose mientras miraba al policía. A Felipe. Está en el río. Con 2 hombres. Están quemando algo. Corran, antes de que escape. El policía giró hacia sus compañeros, su voz cortante resonando mientras señalaba el camino. Vamos. Gritó, su tono firme mientras miraba al grupo. Ustedes, quédense aquí. Sacerdote, sube a la patrulla. No te muevas. El padre Ignacio forcejeó, sus manos temblando mientras miraba al policía. No fui yo. Gritó, su voz rompiéndose mientras lo empujaban hacia el vehículo. No lo maté. Felipe lo hizo. No me culpen. Ana sollozó, sus manos temblando mientras miraba al policía. No lo dejen escapar. Gritó, su voz resonando mientras señalaba el río. Mató a mi hermano. Lo quiero muerto. El policía asintió, subiendo al padre Ignacio a la patrulla mientras miraba a sus compañeros. Al río. Gritó, su voz cortante mientras señalaba el camino. Si Felipe está ahí, lo atrapamos. Vamos ahora. Las patrullas arrancaron con un rugido, el polvo alzándose mientras desaparecían hacia el río, dejando al grupo en el atrio, sus rostros pálidos reflejando las luces que se desvanecían. Miguel giró hacia Ana, su respiración pesada resonando mientras la miraba. Se acabó,
dijo, su voz baja pero firme mientras miraba al grupo. Felipe no escapa. Y él, señaló la patrulla que se alejaba, va a hablar. Pero antes de que pudieran responder, Rosa dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba a Ana. Hay más, susurró, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. En el río, vi algo. Una caja, grande, con bolsas blancas. Felipe la estaba quemando. Creo que era el cargamento. El silencio llenó el atrio como un peso muerto, los ojos de todos girando hacia Rosa mientras sus palabras se hundían en sus mentes. Doña Carmen jadeó, santiguándose mientras miraba a Miguel. ¿Drogas? Susurró, su voz temblando mientras miraba al grupo. ¿Entonces Tomás murió por eso? ¿Por cuánto? Miguel frunció el ceño, su mirada saltando entre Rosa y el camino mientras asentía. Si es verdad, Felipe no solo mató a Tomás, dijo, su voz cortante mientras miraba al grupo. Está limpiando todo. Pero la policía lo alcanzará. Y Ignacio, él sabía más de lo que dice. Ana levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba a Rosa. ¿Bolsas blancas? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba al grupo. Entonces es cierto. Tomás lo encontró. Por eso lo mataron. Y él lo dejó pasar. Señaló la patrulla que se alejaba, su furia resonando en la noche. Luisa dio un paso adelante, sus manos temblando mientras miraba a Miguel. Tenemos que ir. Gritó, su voz temblando pero clara. Si la policía no lo atrapa, Felipe escapará. No podemos dejar que se vaya. Miguel negó con la cabeza, su rostro endurecido mientras miraba a Luisa. No, dijo, su voz firme mientras señalaba el atrio. La policía está ahí. Nosotros tenemos esto, levantó la nota y el cuchillo. Ignacio hablará. Felipe no tiene dónde correr. El grupo se quedó en silencio, el viento cortando el aire mientras las sirenas se desvanecían en la distancia, el eco de los disparos resonando en sus mentes como un presagio. El padre Ignacio estaba en la patrulla, su figura temblando mientras lo llevaban, y don Felipe estaba en el río, su imperio de drogas ardiendo en la noche. La verdad sobre Tomás había salido a la luz, pero la soquín revelación, que el sacerdote había sabido del cuchillo y del peligro, cortaba más profundo que cualquier hoja, dejando a San Isidro en un caos que no podían ignorar. El alba rompía sobre San Isidro como un cuchillo cortando la oscuridad, la luz gris del amanecer filtrándose entre los cerros mientras el pueblo despertaba bajo un cielo cargado de nubes. El atrio de la iglesia estaba en silencio, las piedras frías marcadas por el polvo de las patrullas que se habían ido al río, y el grupo permanecía inmóvil, sus figuras agotadas reflejando el peso de la noche que habían vivido. Miguel estaba al frente, el cuchillo y la nota guardados en su chaqueta mientras miraba el camino con ojos cansados, su camisa a cuadros arrugada como un mapa de la batalla. Ana estaba a su lado, sus manos temblando mientras apretaba el rosario ensangrentado, las lágrimas secas en su rostro como cicatrices de su dolor. Doña Carmen se apoyaba en su bastón, su figura encorvada temblando bajo el frío, y Luisa y Juan estaban detrás, sus rostros pálidos mirando al horizonte donde las sirenas habían desaparecido. Pedro estaba sentado en una banca, su cabeza entre las manos mientras el eco de los motores aún resonaba en su mente. El silencio fue roto por el crujir de neumáticos en el camino, una patrulla regresando al atrio con las luces apagadas, su motor zumbando como un susurro de justicia. El policía corpulento con bigote bajó, su uniforme manchado de barro mientras miraba al grupo, su rostro endurecido por lo que había visto. Lo atrapamos, dijo, su voz grave resonando en el aire mientras señalaba el río. A Felipe y a uno de sus hombres. El otro escapó, pero no irá lejos. Estaban quemando droga, kilos enteros. Tomás tenía razón. Ana levantó la vista, sus manos temblando mientras miraba al policía. ¿Drogas?
susurró, su voz rompiéndose mientras apretaba el rosario. Entonces mi hermano murió por eso. Lo mataron por saber. ¿Dónde está Felipe ahora? El policía asintió, su mirada saltando entre Ana y Miguel mientras hablaba. En la patrulla, esposado, dijo, su tono firme mientras señalaba el vehículo. Lo llevamos a la ciudad. Confesó en el río, dijo que Tomás encontró el cargamento hace un mes. Quería contarlo todo. Felipe lo siguió desde la iglesia y lo mató con un cuchillo. Lo tiró al río para que pareciera un accidente. Miguel frunció el ceño, dando un paso adelante mientras miraba al policía. ¿Y el padre Ignacio? Preguntó, su voz cortante mientras señalaba la otra patrulla que se acercaba. Dijo que no sabía. Pero escondió el cuchillo. ¿Qué pasa con él? El policía giró hacia la segunda patrulla, donde el padre Ignacio estaba sentado, su rostro pálido visible tras la ventana mientras temblaba bajo la mirada de los oficiales. Hablará, dijo, su voz resonando mientras miraba al grupo. Dice que Felipe le dio el cuchillo esa noche, después de que Tomás se fue. Le ordenó callarlo si volvía. No lo usó, pero lo escondió. Miedo, dice. Lo llevamos también. Es cómplice por encubrimiento. Ana sollozó, sus manos temblando mientras miraba al padre Ignacio a través del vidrio. Miedo. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba el rosario. Mi hermano vino a ti por ayuda. Sabías que Felipe lo quería muerto. Lo dejaste salir. Es tu culpa también. Doña Carmen dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados mientras miraba al policía. ¿Entonces Ignacio no lo mató? Preguntó, su voz ronca resonando mientras miraba al sacerdote. Pero sabía. Sangre en la sacristía, el cuchillo en su armario. ¿Por qué no habló? El policía negó con la cabeza, su rostro endurecido mientras miraba a doña Carmen. Dice que no vio la muerte, respondió, su tono firme mientras miraba al grupo. Tomás salió vivo, según él. Felipe lo alcanzó en el río. Pero Ignacio sabía del peligro y cayó. Eso lo hunde. La sangre en la sacristía dice que no sabe cómo llegó. Pero el cuchillo lo tenía él. Miguel gruñó, sacando la nota de su chaqueta mientras miraba al policía. Esto lo escribió Tomás, dijo, su voz cortante mientras levantaba el papel. Dile a Felipe que se acabó. Vino a confesar, y Ignacio lo dejó ir. Si hubiera hablado, Tomás estaría vivo. El policía tomó la nota, leyéndola bajo la luz del amanecer mientras fruncía el ceño. Es suficiente, dijo, su voz resonando mientras miraba al grupo. Con esto, el cuchillo, y lo que Felipe confesó, los tenemos. Pero hay más, el cargamento no era solo de Felipe. Mencionó a alguien de la ciudad. Esto no termina aquí. Luisa jadeó, sus manos temblando mientras miraba al policía. ¿Alguien más? Susurró, su voz rompiéndose mientras miraba a Miguel. ¿Entonces Tomás murió por algo más grande? ¿Quién? El policía negó con la cabeza, guardando la nota mientras miraba al grupo. No dijo quién, respondió, su tono firme mientras señalaba la patrulla. Pero lo sabremos. Felipe hablará más en la cárcel. Y él, señaló al padre Ignacio, también. Los llevamos ahora. Ana levantó la vista, sus lágrimas brillando mientras miraba al policía. Quiero verlo. Gritó, su voz rompiéndose mientras señalaba la patrulla. A Felipe. Quiero que me mire a los ojos. Mató a mi hermano. El policía levantó una mano, su voz cortante resonando mientras miraba a Ana. No ahora, dijo, su tono firme mientras la detenía. Lo verás en el juicio. Está acabado. Quédate aquí. Descansa.
El grupo se quedó en silencio, el crujir de las patrullas resonando mientras los policías subían de nuevo, el padre Ignacio temblando en su asiento mientras lo llevaban, su sotana negra como un sudario de su propia culpa. Felipe estaba en la otra, su rostro invisible tras el vidrio, pero su imperio de drogas y sangre había caído en el río, quemado bajo las luces de la justicia. Días después, San Isidro era un pueblo cambiado. La iglesia quedó vacía, las velas apagadas mientras los fieles evitaban sus puertas, el eco del grito de Ana resonando en sus mentes como un recordatorio de lo que habían perdido. Felipe fue llevado a la cárcel de la ciudad, su confesión abriendo una investigación que alcanzó más allá del pueblo, con nombres que nadie en San Isidro conocía. El padre Ignacio enfrentó cargos por encubrimiento, su silencio comprado por miedo ahora roto por la ley, y el cuchillo y la nota fueron pruebas que lo ataron a la noche que Tomás murió. Ana pasó días junto al río, el rosario ensangrentado en sus manos mientras miraba el agua que se había llevado a su hermano, su dolor mezclado con una furia que no podía sanar. Miguel volvió a su trabajo, sus manos temblando mientras cortaba madera, el peso de la verdad cortando más profundo que cualquier hacha. Doña Carmen se sentó en su porche, santiguándose cada vez que miraba la iglesia, y Luisa y Juan hablaron en susurros, temiendo que el alguien más grande aún estuviera suelto. El pueblo enterró a Tomás de nuevo, esta vez con la verdad a su lado, su tumba marcada por flores y un rosario limpio que Ana dejó, el ensangrentado guardado como un recuerdo de su lucha. San Isidro temblaba bajo el peso de sus secretos, la fe rota por un grito que había destapado más de lo que podían soportar. Pero la justicia había llegado, aunque incompleta, y el eco de esa noche seguía resonando en las calles vacías, un recordatorio de que la verdad, una vez desenterrada, no vuelve a dormir. ¿Qué harías si un grito en la noche destapa los secretos que más temes? Ana corrió tras la verdad, y San Isidro pagó el precio. ¿Habrías peleado como ella, o habrías cerrado los ojos como el padre Ignacio? Deja tus pensamientos en los comentarios y dinos desde donde nos lees hoy. Si esta historia te sacudió, suscríbete para más relatos que te harán dudar de lo sagrado y lo profano. Gracias por llegar hasta el final, nos vemos en la próxima sombra.